하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 안녕하세요. Somos Elena. Y Paloma, Bienvenidos a Doran Doran. un podcast donde exploramos la cultura, sociedad y entretenimiento coreano. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Doran Doran, este pequeño podcast sobre la cultura coreana, sociedad coreana, K-pop, K-dramas y todo lo que nos gusta sobre Corea. Somos Paloma. Elena, bienvenidos todos Bienvenidos. a nuestro podcast, que ya Sí, hablamos de temas más variados y la verdad es que, sí, la verdad es que yo hago podcast porque me gusta hablar de estos temas. Siempre hablamos de estos temas y ahora ya como somos más señoras que antes, nuestro interés yo creo que varía más por sí. eso. Entonces, con el tiempo cambia, bueno, yo quiero decir, evoluciona nuestro podcast, Sí, lo que pasa ¿cierto? es que la Mm, gente tampoco sabe, Oni, que cada vez mm. que grabamos un podcast, bueno, tal vez nos escuchen 1 hora o 40 minutos o 1 hora y media, pero no saben que detrás de cada una de eso hay otras 2 o 3 horas en las que hablamos. Y hay tantas cosas que Ajá. queremos que comentar que decidimos abrir el podcast a más temas. Así que muchas gracias a los que nos siguen acompañando cuando hemos cambiado un poco el formato del podcast. Hemos recibido muy buenos comentarios y así que lo agradecemos mucho. Y hoy no vamos a leer comentarios porque estamos grabando este episodio un poquito más adelantado porque al final de este capítulo, tenemos un anuncio de más cambios aún, pero vamos a empezar de inmediato, Oni, con el tema de hoy, que son mitos tradicionales coreanos. Ujú. Sí, aquí, Mitos, que sí, hay muchos mitos. Tienen que saber que Corea es un país que tiene historia más de 5.000 años. sí, una de las naciones más antiguas del planeta. Ajá. Y algunos dicen, no, averigüé por internet y hace más de 200 años. Pero imagínate que nosotros como tenemos diferentes conceptos de nación Ujú, y país, ¿no? sí, Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de la historia de Chile, no puede decir la Chile de la última versión, porque siempre había gente que vivía ahí, como ujú, formando un país, sí, ¿sí? En grupo. Y por eso es 5.000 años. Si dicen que, oh, Corea es un país súper joven, entonces, muy equivocados. sí, es No. desde que eran estas tres naciones que después se unieron, que eran, ¿cómo se llamaban? Shilla, Goguryeo, Baekje, Kokuro, Silla, Baekje, pero Shilla, sí. antes de eso, Corea era un país más grande, entonces nosotros hablamos de Hanmin족, de la raza Sí, coreana, que, de la raza coreana que construyó el país. Y el mito de Tangun, vamos a hablar, sí, es que, Tangun. lo que pasa, Oni, también, como antes de que empezamos, que ya nos metamos en los mitos, como tú dices, hay tanta historia coreana que hay muchísimos mitos, así que hoy decidimos Sí, tres. Decimos, sí, y si muchísimos mitos. sí, así que si les gusta este episodio y quieren más mitos en el futuro, les traemos otro episodio con más mitos. Pero hoy les traemos tres. Y el primero, Oni, es Tangun. sí, el mito. El nombre full es Tangun Wangam. Y él es considerado el, como fundador de Gojoseon. Entonces, ya ustedes saben Joseon, ¿cierto? Que siempre hablamos de la dinastía Joseon, todo. Y Gojoseon significa el Joseon antiguo, ¿ya? Entonces, es algo. ¿Por qué pusieron el nombre Joseon? Porque ellos no quieren olvidar este espíritu del primer país, de la primera raza coreana, ¿entiendes? Entonces, Kuchoson, y ahora, como antes de Corea, de la República de Corea, había Choson. Y interesante que em, Corea del Norte se llama Choson, sigue Sí, siendo Choson, pero Pukchoson, entonces Choson del del norte. norte. Ujú. Entonces, que es súper importante el nombre Choson, porque eso es algo para que
representa nuestra raza coreana, Chosan. Ya. Entonces, Tangun Wangom, mm, ¿vamos a hablar? Sí. Bueno, mm, Bueno, como decía Oni, es el fundador de Koo Choson, es la leyenda básicamente de cómo se creó Corea, o cómo mm, apareció la gente coreana. Y se dicen que este Tangun Wangyom nació de Hwanung, que era el hijo de un rey celestial que se llamaba Hwanin, como, sí, Hwanin, y una mujer que era mujer oso, sí, que se es súper llama importante. Umnyo, Mujer oso. oso, sí, Entonces, esa osita se convirtió en una mujer. de verdad, Y por sí, eso su nombre es Unyo, porque significa oso, osa, y ño significa yoya, mujer. Entonces su nombre es Unyo. sí. Interesante. Es muy Sí. interesante y la historia es muy bizarra, o sea, pero me gusta. Es como una historia muy interesante y que me recuerda mucho a las historias Mm, que como que hoy en día tienen en Corea del Norte también. Y que se trata, Oni, tú me puedes corregir, porque yo me la conozco muy por encima, de que había un mm, oso y un tigre. Esta mujer, esta osa y un tigre, mm, y que mm, estaban en una montaña, que es el mm. monte Baekdu, que es una montaña muy grande y como que tiene un significado muy importante para la cultura coreana, Y la porque... montaña más alta de todo Corea. Sí, que se supone, Baekdusan. Baekdusan, porque ahí empezó, se supone que la gente coreana. Y Mm, estos dos animalitos estaban ahí viviendo su vida, chilling ahí en la montaña. sí. Y se encuentran con este rey celestial que les dice, les tengo una prueba. Y les dice, Ajá. ustedes, si quieren, y los voy a premiar si es que completan la prueba, tienen que comer solamente ajo y artemisa en una cueva durante 100 días. Sí, y ese número 100 es súper importante en la cultura coreana porque la verdad es que no sería como literalmente 100 días, porque 100 es como 1000 de la cultura occidental, que significa algo eterno. Entonces, como por mucho tiempo tienen que comer ajo y artemisa. Mm. Y bueno, empiezan con esta como especie de competencia a ver quién logra comer 100 días ajo y artemisa en esta cueva. Y ¿Mm? resulta que el tigre se cansa y dice, Mm, no, no puedo. Pero la osa continúa y continúa hasta que cumple los 100 días y ahí el rey celestial Juanín baja y le mm, dice, te voy a premiar. mm. Y la convierte en mujer, pero era porque él también quería una mujer, porque él quería reproducirse. Y dijo, este oso, esta osa tiene todo lo que yo busco, paciencia, dedicación, es aguerrida. Sí, se casa y Sí, ahí nace el primer coreano. sí, Entonces es interesante porque, por ejemplo, los italianos dicen que su antepasado es un lobo, pero nosotros decimos que somos hijos de una osa sí, y el rey celestial, ¿cierto? sí. Mm. Y Sí, ahí ese primer coreano es el Tang Wangom, sí. que fue Tangun de Wangam. Mm. Tangun Wangom, que fue el fundador de Kochoson. Y Sí. tienes razón, ni eso pensaba. No, no lo había pensado así, pero yo pensaba también que esta historia me recuerda mucho a la historia del nacimiento de Kim Il-sung, que es la historia de el Bueno, nacimiento eso es de como todo súper como de pirata. Kim Il-sung, claro, porque ahí en Corea del Norte pasan cosas súper locas. Y el Kim Il-sung, que es el abuelo de Kim Jong-un, que es ahora es el líder actual de Corea del Norte. Sí, Entonces, Kim Il-sung, él, es que como él crea su leyenda, su mito para que la gente obedezca, le obedezca, ¿no? Mm. sí. Pero cuando yo escuché el mito de que Kim Il-sung tiene para sí mismo, que básicamente nació como de una zarigüeya con Dios o algo así, dije, ah, pero esto es como un plagio del mito de Tangon Wangom. Claro. Porque también nació en el O monte puede Baekdu. decir que él también es como tiene como la sangre más como cerca de una persona casi como Tangunongo, Sí, ¿cierto? sí. Ah, Y un dato curioso también relacionado a Kim Il-sung, es que Kim Il-sung
él asevera que Tangun fue un personaje histórico real, porque hoy en día todavía como que está la leyenda y como que se debate si es que fue una persona real o no, este personaje. Pero hay un mausoleo que está en Corea del Norte de Tangun Wangom. Ajá. Pero ¿Sí? es que en Corea del Sur pensamos que eso todo es demasiado falso, Sí, como que es porque es como un mito nomás, que sí. Pero es como que les enseño esto porque, por ejemplo, tu compañero es como el más weón del mundo, digamos, que para ser persona, un ser humano, te falta mucho. Entonces, como podría decir en Chile como, ah, tal vez te iría bien ir a la escuela de nuevo, algo así, ¿cierto? ujú. Pero en Corea decimos que, oye, mejor come más ajo y artemisa, algo así, Sí. para Ay, convertirse en un ser humano, sí. así. Nosotros También, decimos, sí, 야, 너, 마늘이랑 좀 쑥이랑 좀 먹어야겠다. como algo así que sí. decimos. Mm, Este mito también como decíamos, como uh, este dios rey celestial Juanín admiraba mm, como las características de esta osa, que era como perseverante, etcétera. Me recuerda también un poco como a la fábula de la tortuga contra el conejo, y que básicamente es como, oh, el tigre es como, siempre el tigre ha sido como muy admirado en la cultura coreana, pero al final el que gana es la osa, porque es perseverante, decidida, lenta pero segura. sí, es que, por ejemplo, ¿cómo podría decir? Que sí, ahora veo esas cosas porque en muchos mitos coreanos aparecen tigres. Y muchos piensan que los tigres como son como representan el espíritu coreano, pero la verdad es que los tigres en los mitos coreanos aparecen como alguien que roban. Por ejemplo, tú estabas como subiendo la montaña y un tigre aparece y come todo tu stock, algo así. Oh, Entonces, eh, aparece como un tonto, eh, que no tiene paciencia, así. Mm. Y el oso tiene toda esa buena imagen en nuestra cultura. Eso es chistoso. Mm, sí, mm, interesante. Y Oni, mm, ahí también queremos hablar un poco de la conexión de los K-dramas o con la cultura pop de cada uno de estos mitos. Y este mito, bueno, además de que es muy popular y todos en Corea lo saben, también es este mito aparece en el K-drama Arttal Chronicles, que está mm, ligeramente por ahí basado en este mito de Tankun. Y este personaje, y el personaje principal, Oni, uno de mm. los personajes principales de este podcast es alguien que nunca mencionamos en este podcast, o sea, de este drama, es Song Joong-ki. Ah, sí. Nunca hablamos de él. Bueno, sí hablamos, pero hablamos mal. Lo Sí, funamos. es Lo como funamos la vez este, pasada, pero igual. sí. Es Mm, como tenemos esta extraña obsesión, relación amor-odio, amamos de hablar de Song Joong-ki con Song Joong-ki. ujú, Y bueno, ese es este mito, el primer mito, ¿no? Y el segundo mito, que también es popular hoy en día, es que seguramente los fans de los K-dramas lo van a reconocer. ujú, Es la leyenda del zorro de 9 colas que se llama Kumio. mm. ¿Nos puedes contar Sí. esta historia, Oni? Eh, Kumiho es una zorra. Mm. Ujú, En general es mujer. Ahora para vender más porque los fans de K-drama en general son mujeres. Entonces aparecen Kumio, que es hombre, pero tradicionalmente es mujer. Es una zorra. ujú. Bueno, zorra en coreano no significa nada malo, así que no lo malinterpreten. Es una zorra mítica que puede transformarse en una hermosa mujer. Mm. A menudo descrito como una seductora o un espíritu vengativo. Mm. En algunas historias, el kumio busca convertirse en humano consumiendo corazones o hígados humanos. Sí. Entonces, que es como cuando aparece, aparece como un Drácula,
porque siempre está comiendo corazón o hígados de los hombres en general, de mujer no. Ella siempre, eh, entonces seduce a un hombre y come sus órganos, ¿cierto? Ujú. Siempre tiene sangre en su boca, entonces parece como un Drácula. Entonces, que para decir, ah, ya, que nosotros para decir a una mujer que es como, ¿cómo podría decir? Que busca una, que quiere ser mantenida, algo así. Entonces decimos que es kumiho, Así como pero no seductora. decimos you, porque you en Corea significa algo más positiva, podría ser. You, zorra, zorro en coreano significa una persona muy lista, pero algo como de algo malo, lo decimos kumiho. Como esta Y eso mujer. siempre tiene una connotación sensual, que se Sí, aprovecha, ¿sí? sí. Eso. Como, es como es como mucho como el estereotipo de la femme fatal, como la mujer que es seductora pero peligrosa, que Ajá. Pero manipula a tiene los que ser hombres. guapa. Sí. Sí. Mm. Y Entonces, que esto, la verdad es que de Tangun Wangom, del mito de nuestro primer coreano, eso no es algo, es más chistoso, ¿no? Porque los coreanos, ustedes saben que Corea es el país que consume más ajos en todo el mundo, y cuando comparamos con el segundo país, nosotros consumimos 5 o 6 veces más que otros países, que como yo escuché, si no me equivoco, comimos como 6 o 7 kilos de ajo al año. oh, Ah. wow, qué Sí, es rico. mucho, pero también tienes que saber que los ajos coreanos son muy dulces, no son tan fuertes. Sí, no son Entonces, tan fuertes, se los puedes comer así tostaditos, queda fresco. muy rico, sí. Sí, es súper rico. Y es así, entonces que es muy chistoso porque kimchi, ese col fermentado, tiene mucho ajo. Entonces que la verdad es que para ser un coreano tiene que gustar el ajo, ¿cierto? Eso quiere decir, entonces, explica más sobre nuestra identidad y esa leyenda de Fumio de las Zorras. Esto yo creo que representa estereotipos de mujeres guapas de Sí, como acá. de la Mm. guapa manipuladora, inteligente, peligrosa. Ajá, Y que puede, yo creo que sí puede tener alguna connotación un poco machista en algunos casos, pero igual como las versiones de la Kumiho, como las historias basadas en la historia de Kumiho, han ido cambiando en los últimos años, ¿no? Y que en especial se nota en los dramas, por ejemplo, porque está sí. haciendo conexión con los dramas, está estos dramas súper populares que es Mi novia es una Kumiho, o el cuento del zorro de siete colas. Y Ujú. en estas últimas versiones ha habido como, más que ser como esta mujer seductora que tan solo es mala y quiere como, como comerse, básicamente alimentarse de los hombres, se ha Ujú. ido transformando también como una figura un poco más trágica, como con más historia que tan solo tiene hambre de hígados. Sí, es Eh, que como cuando les dije, cuando hablamos de Goblin, de Dokebi, todo acá en Corea, por ejemplo, tenemos muchos mitos, leyendas sobre zorros, sobre monstruos, fantasmas, pero los fantasmas, los espíritus que creemos, son todos con historias, son muy como humanos, que tienen corazón. Y la verdad es que Kumio tampoco es como una diabla. sí, Es alguien que como que tiene que con una fuerte razón, con una razón mayor, ella se convirtió en Kumio, esa zorra que tenía que comer. Por eso lo amamos todo, esa historia, demasiado, porque tiene una historia. Mm. sí. Sí, porque en las últimas versiones, como íbamos diciendo, Oni, ella es como una figura más trágica, es como alguien que de verdad quiere ser humana, pero tiene que luchar Mm. con este instinto que tiene de comerse a los humanos y posiblemente, y enamorarse y tal vez luchar o tener el miedo de que posiblemente se va a querer comer al humano que ama. Ujú. Es algo como La Serenita, como Sí, versión coreana, podría versión decir. coreana, es como que tiene Dice, que sí.
para Mm. convertirse en humana y amar de verdad, tiene que dejar su esencia. Entonces, nosotras también cuando vemos esos dramas que habla de Kumio, lo vemos, entonces, es que como me daría mucha pena si la mata, pero igual no podemos dejarla así vivir porque come casi todos los hombres cerca de ella y eso, ¿no? Entonces, eso. Mm. Sí. Sí, una historia, a mí me gustan la historia del Kumio, es simpática. Ajá, es un poco, es muy sexy. Sí, Mm. sí, sí, y como que te lleva a pensar que también como Romántico. sí, como estos estereotipos que uno tal vez ve en Occidente también se ven en Oriente, o sea, en el sentido de que el mito, como que se ve esta historia como la mujer fatal, la mujer mala que manipula y se aprovecha de los hombres, está en el Ujú. mito de la Kumio. Ajá. Mientras que también está la otra versión, que es la mujer que se sacrifica, que es la madre perfecta, también está en Corea. Ujú. Y Oni, el tercer mito que tenemos hoy es uno que es súper interesante, que es tal vez uno de los más conocidos y que hay unas versiones también si no me equivoco, en China y en Japón hay historias bastante parecidas, Mm. que es la historia de Sonyeowa Namukun, que es como la historia de la joven o de la doncella y el leñador. Ujú. Sí, es que la historia empieza así. El leñador, el leñador era muy buena persona, dicen, pero ustedes después de escuchar toda la historia cuentan si ustedes de verdad piensan que es una buena persona o no. Ese leñador era muy buena gente, entonces salva a un cuervo que estaba en peligro. Y ese cuervo, para que estaba tan agradecido, dice que le da una información, pero eso, ahí empieza algo rarito. Sí, Pero yo después comentan si le gusta si le ha gustado esta historia o no. Entonces, ese cuervo que estaba tan agradecido, entonces eh, da una información muy útil al leñador, que ahí hay un lago, un pequeño lago, como lago que estaba conectado con una catarata, que ahí hay hadas caídas del cielo que se bañan ahí. sí. Entonces, mm, Oye, información importante sobre este muy buen leñador, buena persona, se supone, que era el leñador, es que él tenía muchas dificultades para encontrar pareja. No tenía novia, no ajá, tenía esposa. Es un detalle ajá. importante. Entonces, por eso el cuervo también decide ayudarlo, así como te tengo aquí una historia. Pero esa Literalmente un ayuda, pajarito le contó. sí, esa ayuda es muy. Ya, entonces que antes cuando era niña lo aprendía porque es como un mito súper famoso coreano y después ya ahora pienso en esa historia y yo, ¿qué lección quiere dar esta historia? Bueno, Sí, entonces me comentan. Entonces, como estaba tan agradecido el cuervo, dice el leñador, ahí bajo de la catarata, las hadas eh, se quitan la ropa y ahí se bañan. Y esa ropa tienes las alas para subir al suelo, entonces cielo. subir al cielo, entonces tú esconde esa ropa, entonces la hada no puede volver al cielo. Y ahí cásate con ella y después de tener 3 hijos, ahí puede dar esa ropa a ella. Sí, Así básicamente la secuestra. la secuestra. Entonces, el leñador sigue todo ese consejo muy fiel. Entonces se casa y está súper feliz con la hada, ¿ya? Y la hada dice que extraña a su familia, claro, porque imagínate que no puede tener esos 3 hijos en un mes, ¿no? Por Sí, varios años. Entonces ella dice que, extraño a mi familia, todo. Entonces el leñador
escucha todo eso y piensa que tiene razón. Entonces dice que, ay, que la verdad es que yo escondí tu ropa porque me daba miedo que te huyera. Por eso le da esa ropa y inmediatamente la hada se escapa y vuelve al cielo y no vuelve nunca, jamás, y jamás. Y así termina la historia. Y la verdad es que yo ahora eh, ya soy adulta, sé bastante bien la realidad y eso es como súper simbólico, sobre todo en el siglo XXI. Si yo tengo hijo, yo nunca enseñaría esa historia. Si les enseño, le voy a decir, si tiene un hombre, si encuentras un hombre que tiene cara de ese leñador, escapa, Ujú. húyete, corre, le voy a decir. Porque es algo que en Corea, por ejemplo, las mujeres son las más educadas del mundo, acá las coreanas, y pero como todavía el ambiente del trabajo laboral, el ambiente laboral es muy machista, que piensa que, porque los coreanos estudian muchísimo, los asiáticos en general estudiamos mucho, pensamos, valoramos mucho la educación, entonces, y piensan, el problema es que piensan que la responsabilidad, el responsable de la educación de su hijo es la madre, no el papá. Entonces, quieren que, por ejemplo, si el hijo saca mala nota, entonces culpa a la mamá, no al hijo, ni al papá, ¿ya? Entonces, que hay muchas mujeres que no pueden volver a su trabajo. Y aunque tenga tanta educación como por la presión social, y también las empresas como no dan así vacaciones maternas por tanto tiempo, entonces como no por su decisión, un poco como forzada, tiene que ser como esa hada sin alas. Sí. Y Oni, yo encuentro súper bueno el análisis respecto a cómo es la ser mujer en la sociedad coreana y cómo se relaciona con esta historia, pero yo creo que también este cuento no es tan solo relevante a hoy, sino que también en el tiempo en que esta historia nació, porque igual refleja la cultura coreana de antes, en que el hombre, Mm, básicamente la mujer cuando se casaba con un hombre, mm, terminaba siendo básicamente parte de la familia del hombre y dejaba completamente a su familia. Y tan solo podía ver a su ajá. familia un día al año por un par de horas cuando Sí. iban en camino a la fiesta de Chuseok, básicamente. Era como, mira, bájate, saluda ¿De a tu familia. Chuseok o el primer día del año lunar? Sí, Algo así. Así que, sí. sí. Oni, también otra pregunta respecto a esta historia, que tal vez la estoy confundiendo con otra historia, pero no era, había como esta misma leyenda en que había solo un día en el año en donde la mujer podía volver a la tierra para ver a su esposo y a sus hijos, o una Ah, vez no, cada eso 7 años. no. Solamente había un día. Eso es como 견우직녀, que nosotros Ah, ok, como ok. que hablamos que en vez del día San Valentín, nosotros tenemos que decidir un día de 견우직녀, porque eso es como un día es un mito también, 견우직녀. Es un mito, pero como de una pareja. Ah, ya. Oye, ¿sabéis que Sí. nos queda harto tiempo igual, así que podríamos contar ese mito o otros más, por si les interesa, porque hay 견우직녀 harto. es como es un cuento súper, em, es que como es el día 7 de julio del calendario lunar. Entonces, Sí. cada año en diferentes fechas existe ese día, de verdad, existe ese día que nosotros pensamos que el Kyonu y Chingyao, los dos, se encuentran. Entonces, nosotros decimos que ese día tiene que sustituir al día San Valentín, porque como el San Valentín para nosotros no es nada, ¿ya? Ujú. Eso es que Kyonu era como, los dos son como dioses, medio dioses, ¿bien? Pero Kyonu era el hombre que, que su trabajo era cuidar a las vacas. Ya. Y Chinya era la mujer que solamente estaba haciendo telas, ¿bien? Entonces los dos
estaban tan concentradas en su trabajo, entonces no tenían novio, no estaban casados, nada, sin pareja. Entonces, pero eso también como refleja muy bien la cultura Se da pena, coreana, sí. porque, porque el rey celestial hace sogeting. Sogeting son citas a ciegas que son preparadas Sí, por alguien más para que conozcas a alguien. Como estás muy sí, solo, te va a presentar una amiga, básicamente. sí. Entonces hace sogeting, pero los dos se enamoraron locamente, entonces solamente, todos los días, solamente saliendo sin hacer su trabajo. Entonces las vacas, quien cuidan, ¿y quién hace las telas? Nadie. No, no están haciendo su trabajo. Abandonaron su trabajo. Entonces, el rey celestial se enojó porque él no hizo soquetín con ese propósito. ¿Ya? Entonces se enojó. Entonces lo dejó así separados. Pero ese rey celestial no debería ser rey porque como estaba picado, en serio. Sí, ¿Sí? fue Dejó, demasiado. sí, un galaxia entre ellos para que no, nunca se vean, ¿ya? Entonces los dos se arrepintieron mucho y se pusieron muy tristes. Entonces, el rey celestial, ahí viéndolos, pensó que, oh, me da pena. Entonces, solamente, pero el rey celestial de verdad no es nada generoso, porque les dio solamente un día, el día 7 de julio de, Calendario de lunar. año lunar, un día para ver los dos, ¿ya? Entonces, eh, ellos querían ver ese día, pero el problema es que ellos tienen una galaxia entre ellos. Entonces, ¿cómo pueden ver? Muchísima distancia, ¿cierto? Entonces, los dos lloraron muchísimo por extrañar. Es Oh, romántico, le dije, ¿eh? Lloraron muchísimo. Entonces, esas lágrimas se convirtieron en la lluvia. Entonces, en Corea empezó a inundar. sí, como, Ahora, ustedes saben que más o menos explica bien el clima de Corea, sí. porque ahora es verano y justo esa temporada, y ahora hay changma, larga lluvia. Todos los días hay lluvia, y mi abuela siempre decía, ah, el Kyonu y la Chiña están llorando. Me explicaba eso. Y la verdad es que solamente ahora, como por tanta rabia, porque siempre ando súper mojada, porque llueve muchísimo, harto, Sí, y llueve mucho. los paraguas no funcionan para nada. Entonces, eh, ahora no suena tan romántico esa historia, pero bueno, entonces los dos lloraron tanto por estar triste, entonces se convirtió en una inundación. Entonces, los pajaritos que viven aquí, porque usted sabe que los pájaros no pueden volar, ¿cierto? Entonces, los pájaros volaron al cielo y ellos conectados, ellos crearon una puente para que los dos se vieran. Entonces, eh, sí, vivieron felices, así termina. Sí, o sea, se juntan todos los años el 7 de julio a través del Mm, puente después de llorar mucho tiempo, que ujú, coincide, como tú dices, con este periodo muy lluvioso que es como una semana, a veces 2 semanas de lluvia en Corea, que es alrededor de julio. ujú. Y como íbamos comentando, Ni, es muy como que este cuento me parece muy interesante, en el sentido en que refleja también la cultura coreana, como incluyendo el clima, porque es como este rey celestial que se arrepiente de todo lo que hace, Sí, cambia de parecer bastante seguido, es como, ah, quiero que se junten, ah, ya no quiero que estén juntos, ay, pero es que me da pena. Y por otro lado, es como, tan solo trabajan, no tengo tiempo para tener citas, como ajá, suele pasar mucho en la juventud coreana hoy en día. ajá. Y otra cosa es que, ya, aunque tenga novio, no, nunca puedes dejar tu trabajo. Sí, básicamente ese es el lema de la historia, como puedes tener Sí, novio, siempre pero tenemos que ser diligentes, si no, el Dios te castiga. sí, No sé qué.
que como estoy harta, que ahora, que hay, como les dije, que hay muchos mitos en Corea. Y todos los mitos yo creo que quieren lavar un poco el cerebro, que trabaja más y más. Tiene Sí. que ser diligente, porque todo, como yo recuerdo que mi mamá, después de leer un cuento infantil, le decía, ¿qué aprendiste hoy? Entonces yo siempre decía que yo tengo que ser diligente, trabajar todos los días. Muy bien, niña. Mi mamá siempre decía eso. Muy eso. Y bueno, Oni, ahora nos gustaría saber cuál de estos mitos fue el que más le llamó la atención y por qué. Y Mm, también, Oni, tu pregunta de como qué opinan sobre el leñador. Si creen que mm. era tan buena persona y romántico o no. Y Oni, ya es hora de las palabras de hoy porque después viene nuestro anuncio. Así que las palabras de hoy. Primera palabra, Xinhua. Xinhua. Ustedes tal vez estarían pensando, ah, yo ya sé, es el nombre del grupo de K-pop. Y me gusta a mí, del año de la Sí, cocoa. tu primer amor. Sí, Xinhua sí es el nombre de ese grupo de K-pop, pero su significado original es mito. sí, Sí. Cuentos de Shin, de dioses. Por eso sí. mito, leyenda. Y por eso también el fandom de Shinhwa es Shinhwa Chanjo, Chanjo, que es como creación de Xinhua, mitos. de mitos. Sí. Sí, Es que, bueno, en esa época siempre como ponía nombres así que en esa época pensaba, ah, es el nombre más bacán, pero ahora como nos da un poco de vergüenza. ¿Qué es el Kashinai? ¿Mito? ¿Mito? sí. Es Porque como son poner, todos dioses que nos da un poco de vergüenza, pero es, eso mismo estaba pensando, es como ponerle a un grupo de hoy en día así como dioses griegos. un poco, sí, no. Ahora como la moda cambió mucho, pero en Sí, esa época eso funcionaba. Entonces, Shinwa significa eso. Y la segunda palabra, Mishin. Mishin es como superstición. Sí. Como en Corea hay muchas supersticiones, muchas. Entonces, también si le interesa, preparamos un episodio sobre eso. Y la tercera palabra, 조상님. 조상님. Nim es honorífico y 조상 significa antepasados. Entonces, nuestro 조상님 sería ese osito, eh, Dangun Wangam, ¿cierto? sí. Pero también nosotros, como hablamos de ese 조상님 en el mundo K-pop, por ejemplo, Shinhwa ¿Mm? es el antepasado del tatarabuelo de todos los grupos K-pop de hoy en día, ¿cierto? Sí. Y nosotras, como también somos tatarabuelas de todos K-popers, entonces nosotras también somos Chosannim, porque sabemos toda la historia y ya les mencioné esa palabra prohibida en esa época. Nadie hacía eso. Entonces ya, Sí. En mis eso, tiempos somos las súper cosas no eran Chosannim. así. Sí. Mm, sí. Sí. Y bueno, Oni, antes de terminar el episodio de hoy, queremos hacer un anuncio importante. Primero que nada, quiero pedir disculpas porque hemos estado un poco perdidas en Instagram, no haciendo mucho contenido, y también vamos a estar sin podcast por varias semanas indefinidas porque vuelvo a Corea. Sí, Oni, Sí. Vuelve a sí, Corea y la verdad es que, bueno, que eso significa que va a haber otro cambio, súper mega cambio en nuestro podcast. sí, vamos a estar en la misma Seguiremos zona con el horaria. podcast, pero va a ser va a haber más dinámico. Vamos a mostrar contenido tal vez no tanto sobre K-dramas, sino más cosas más cotidianas, cosas más del día a día de la vida en Corea, de productos en Corea, de lugares en Corea, porque voy a estar allá. Voy a vivir por 2 años de nuevo, ni quién lo diría. Por eso, esperemos todo lo bueno a Paloma y ya que, entonces, como no podemos evitar ese cambio de nuestro podcast, entonces que
esperen, como permiten un poco como que ya tienen que esperar un poco, Sí, ¿sí? Y, pero después volveremos con más contenidos. sí, porque ha sido una locura, Oni, porque confirmamos que nos mudamos la semana pasada y me voy a Corea a vivir la próxima Por eso. semana. O sea, Sí, en 2 semanas y media tengo que empacar todas mis cosas, decidir qué llevarme y partir con toda mi casa, mi familia, o sea, mi marido, mi perro, todo. Así que ha sí. sido Y una seguimos locura. con nuestro trabajo y todo, así que Sí, sí. seguiré trabajando al Por eso mismo no tiempo. podemos evitar, que no podemos como grabar más episodios. Sí, por un tiempo, porque voy a estar sin casa, voy a estar viviendo en un hotel, no voy a tener mis cosas para grabar ni el Ujú, tiempo. Así que lamentamos eso, pero voy a mostrarles un poco de mi mudanza, pequeños momentos tal vez, si es que tengo mm. tiempo, de cómo van las cosas. Y espero que el nuevo contenido que vamos a crear, que va a ser un poco más cotidiano, un poco tal vez más simple, pero como de cosas Más real de más Corea. reales de Corea, les guste. Sí, que ustedes como que comentan más, que quieren ver de Corea, que quieren saber todo, porque ya tienen dos reporteras, yo Sí, y Paloma. Mm. sí. Y bueno, eso ha sido el anuncio. Recuerden que siempre nos pueden dejar todos sus comentarios, que quieren ver, todas las preguntas que tengan, sugerencias en nuestro Instagram o Twitter o los comentarios de Spotify. Si es que se puede, parece que a veces no se puede. Estoy confundida, soy boomer, no entiendo la tecnología. Pero como ustedes quieran, nos pueden enviar comentarios a @dorandorankr. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más, Oni, y nos vemos en unas semanas más. Y a ti, Oni, te veo en una semana y media. Sí, y nos veremos en Corea. Sí, Por a comer fin. tteokbokki. Sí. Bueno, 안녕. 안녕. 또 봐. chao. Chao, bye bye. 안녕.